Buenos días, tengan ustedes. En esta ocasión vamos a desarrollar la temática acerca de la sujeción de las personas físicas al impuesto sobre la renta desde la estructura del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. A nombre de mi colega y compañero del Cuerpo Académico UASC 272, Economía del Sector Público y Políticas para el Desarrollo, el doctor Sergio Enrique Beltrán Noriega, en colaboración de una servidora, la doctora Patricia Carmen Insunza Mejía, hemos desarrollado este material con el objetivo de que al analizar el tema, el estudiante pueda identificar la normativa contributiva atribuible a las personas físicas a través de la estructura del capítulo cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde se establecen una serie de regímenes y dinámicas tributarias a las que se somete una persona física por obligación fiscal. Y bueno, en ese sentido, con esta actividad se impacta de alguna forma la línea general de aplicación del conocimiento, finanzas públicas y sistemas tributarios que desarrollamos al interior del cuerpo académico sobre economía del sector público y políticas para el desarrollo. Quédate con nosotros, esperamos que este material sea de utilidad para tu aprendizaje. Debido a que este régimen tributario se atribuye a las personas físicas, primero vamos a explicar el concepto jurídico de lo que es una persona física. Y en ese sentido, se considera que una persona física es el individuo, el ser humano, sin distinción de género, raza o posición social, el cual desde el momento mismo de su concepción adquiere la capacidad de goce y por consecuencia tiene derecho a la protección que el Estado le brinda a través del derecho a todos y cada uno de sus miembros. Esto pues nos hace remitirnos al artículo 22 del Código Civil de la Federación, que pues dentro de sus lineamientos normativos estipula que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento, pero se pierde por la muerte. Esto desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código Civil de la Federación. Como podemos observar en el Código Civil de la Federación, en su artículo 22, se establece que persona es todo ser susceptible de tener derechos y obligaciones. Los seres humanos en derecho reciben el nombre de persona física desde que nacen hasta que mueren. Sin embargo, el derecho se ocupa de ellos desde el momento en que son concebidos, es decir, aún en estado de gestación, ya que tienen derecho de llevar el nombre y heredar de sus progenitores, aunque estos fallezcan antes de nacer aquellos. Dentro de los atributos de una persona física tenemos el nombre, que tiene dos composiciones. Por una parte está el nombre de pila y por otra también están los apellidos. Está el domicilio, que es el lugar que decide la persona física, sea denominado lugar para escuchar y recibir notificaciones en términos jurídicos. Así también otro de los atributos es el patrimonio, que es la capacidad que la persona física tiene de enriquecimiento y de capitalización de la riqueza. Además, tiene el atributo de la nacionalidad, que corresponde al lugar de nacimiento o bien el lugar de residencia de esta persona física. Asimismo, otro de los atributos que identificamos es el estado civil que goza la persona, ya sea a través de su régimen conyugal, su régimen de soltería o de viudez. Asimismo, está la capacidad jurídica, que corresponde a la capacidad de adquirir derechos y obligaciones, y esta se compone tanto de la capacidad de goce como de la capacidad de ejercicio, y representa sobre todo la capacidad de contraer obligaciones, pero también de ejercer derechos. El nombre es propio y patronímico. Es un atributo de la persona humana que se divide en dos partes fundamentales. Por una parte, el nombre propio sirve para distinguir a los miembros de una familia, por ejemplo, Luis, Raúl, María, Fernanda, y el patronímico es el que se conoce como el apellido y sirve para distinguir a una familia de otra,
Por ejemplo, Insunza, Mejía, Montoya, López, entre otros. Este último, que es el apellido, en México se integra por el apellido paterno y el apellido materno. El domicilio es otro de los atributos que se enmarcan en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en el que se señala que el domicilio de la persona física es el lugar donde residen habitualmente y, a falta de este, el lugar del centro principal de sus negocios. En ausencia de estos dos lugares, tanto de donde reside habitualmente como el lugar de sus negocios, se considera como domicilio el lugar donde simplemente residan o, en su defecto, el lugar donde se encuentren. Se presume que una persona física reside habitualmente en un lugar cuando permanece en él por más de 6 meses. El patrimonio es otro de los atributos de las personas físicas y es el conjunto de derechos y obligaciones pecuniarias que son apreciables en dinero. Los elementos que constituyen el patrimonio son los bienes como objetos de relaciones jurídicas, los derechos que pueden apreciarse en dinero como elemento activo y las obligaciones y deudas pecuniarias como el elemento pasivo del patrimonio. La nacionalidad es otro de los atributos de las personas físicas. Conforme al artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la nacionalidad mexicana se adquiere bajo dos modalidades. Una es por nacimiento y otra es por naturalización. La nacionalidad mexicana por nacimiento se adquiere a personas que nacen en territorio nacional de la República Mexicana, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres. O en el caso de que cuando nazcan en el extranjero sean hijos de padres mexicanos o de madre mexicana o solo de padre mexicano. O también bajo el supuesto de que nazca en el extranjero y sean hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Asimismo, la otra forma de adquirir la nacionalidad mexicana es cuando los extranjeros obtengan de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores la carta de naturalización, o en el supuesto de que la mujer o el varón extranjero que contraiga matrimonio con algún varón o una mujer mexicano que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señala la ley. El estado civil es un atributo jurídico de la persona física y es propiamente la relación jurídica entre la persona física con su familia o los miembros que la componen. En la legislación civil mexicana, dentro del Código Civil Federal, podemos encontrar que la única forma en la que se puede demostrar el estado civil es a través de un acta expedida por el registro civil y corresponde al estado civil que puede ser soltero, casado, divorciado, separación en proceso judicial, viudo o en concubinato. Otro atributo adicional de las personas físicas es la capacidad jurídica y esta se compone de la capacidad de goce y de la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la disposición para tener derechos y todos los seres humanos tienen esa capacidad, en tanto que la capacidad de ejercicio es la que tienen las personas mayores de edad sanas para ejercer por sí mismas sus derechos y cumplir las obligaciones que contraigan legalmente. En México, esta capacidad de ejercicio se adquiere con los 18 años cumplidos. Bien, una vez que ya explicamos esto de la persona física y sus atributos, vamos a explicar la génesis de sujeción del régimen tributario aplicable a las personas físicas. Y en este sentido nos remitimos al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se expresa que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así como obligación de la Federación, de los distritos federales, que ya no existe, ya se extinguió,
pero así lo expresa todavía, no se ha reformado, y de los estados y municipios en los que se resida la persona física, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes fiscales. Además, esto nos remite al artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, sobre todo para derivar la génesis de sujeción de esta persona física. En este artículo se registra que las personas físicas, pero también las personas morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales específicas, ya que entendemos que dentro del derecho fiscal tributario existe una diversidad de leyes según el tipo de imposición, sea directa o indirecta. Asimismo, hablando de una sujeción directa, vemos que en el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se cita que las personas físicas y las personas morales pues están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los términos en que refieren los siguientes supuestos. Es decir, en el supuesto de que los residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan estos ingresos. En el supuesto de que los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Y también en el supuesto de que los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de las fuentes de riqueza situadas en territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando aún que lo tengan, dichos ingresos no sean atribuibles a este. Bueno, para hablar de un régimen tributario, antes es necesario diferenciarlo de lo que corresponde a un régimen fiscal. Entendemos que un régimen fiscal, perdón, es un régimen que se conforma por el conjunto de leyes y normas que rigen la situación tributaria de una persona, sea física o moral, al momento en que estas personas se registran ante el Servicio de Administración Tributaria. En cambio, el régimen tributario corresponde a la forma o la manera, es decir, el paso a paso en el que se calculan y pagan los impuestos, así como los niveles de pago de estos. La diferencia es que en el régimen fiscal, al ser un conjunto de leyes, son todas de observancia general, es decir, todas se tienen que atender, que observar y que aplicar. En el caso del régimen tributario, bueno, podemos optar por elegir algún tipo de régimen según sean las condiciones de mi negocio, ya sea por la percepción de ingresos que tiene en promedio y no supere los máximos requeridos por las leyes fiscales o por la actividad empresarial que desarrolla. Por una parte, el régimen fiscal es el conjunto de las normas e instituciones que rigen la situación tributaria de una persona física o moral. Este régimen fiscal genera el régimen tributario, que es una serie de pasos ordenados y estructurados conforme a las leyes fiscales, pues que se determinan en esa mecánica fiscal. Así que mientras el régimen fiscal precisa un conjunto de derechos y obligaciones que conduce a la dinámica fiscal a la que está obligada una persona física y moral, pues a desarrollar su tributación dependiendo de la actividad económica que ésta ejerza y así poder asignar un régimen tributario que precisa los procedimientos que son la mecánica del cálculo y determinación de los impuestos. El título cuarto registra los procedimientos concernientes a las personas físicas. En el primer apartado describe las disposiciones generales que corresponden pues a todas las atribuciones y obligaciones de las personas físicas sin distingo a la actividad, giro, monto o ingreso de estas. Es precisamente la generalidad aplicable a las personas físicas. Este título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta se compone de 11 capítulos e inicia con el capítulo 1 relativo a sueldos y salarios, pero se sigue de uno de los capítulos más destacados, que es el capítulo 2,
Y este capítulo tiene que ver propiamente con las actividades empresariales que desarrollan las personas físicas y enumera desde este capítulo 2 los diferentes regímenes tributarios que son atribuibles a las actividades empresariales realizadas por las personas físicas. Podemos ver dentro de su estructura que este capítulo 2 de los ingresos por actividades empresariales y profesionales tiene una sección que es la primera, y esta sección corresponde al régimen de actividades empresariales y profesionales y se enmarca desde el artículo 100 al 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Asimismo, también se registra en la ley más reciente que fue decretada el 12 de noviembre del 2021 para ser aplicada en el 2022 y también para ser aplicada en el 2023, pues se registra la sección 2 de este capítulo, que en esta sección se enmarca al régimen de incorporación fiscal, que por lo pronto es un régimen transitorio, ya que los artículos del 110 al 113 que le dan vigencia están derogados. Sin embargo, por miscelánea fiscal hay algunos criterios que hacen que todavía siga vigente para ciertas excepciones que más adelante explicaremos. También el capítulo 2 del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta tiene la sección 3 que corresponde al régimen de enajenación de bienes y prestación de servicios a través de Internet y de plataformas digitales. Esta sección 3 abarca los artículos 113A y 113D de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Asimismo, en la sección 4, pues se registra la novedad más reciente en cuanto a regímenes tributarios para personas físicas, que corresponde al régimen simplificado de confianza. Este régimen simplificado de confianza, comúnmente conocido como RECICO, pues se basa en los lineamientos y normativas que establecen el artículo 113E al 113J. Es así que en cada una de estas secciones se registra y explica la dinámica tributaria a la que se obliga a toda persona física que realiza alguna actividad empresarial y profesional. Además de esta estructura, el título cuarto de las personas físicas se compone por otros capítulos no menos importantes, pero que atiende a las personas físicas que desarrollen actividades no propiamente relacionadas con las empresariales y profesionales. Vemos que el capítulo 3 registra las obligaciones y la dinámica tributaria a la que se sujeta a las personas que desarrollan actividades de arrendamiento de inmuebles. Así que del artículo 114 al 118, estas personas físicas pueden observar a lo que están obligadas. Así también el capítulo 4 atiende a la dinámica por el desarrollo de la enajenación de bienes. Y bueno, aquí vemos dos secciones que pues abarca la sección primera, que trata el régimen general de las enajenaciones de bienes desde el artículo 119 al 128, pero también está la sección 2 encargada de establecer la dinámica por la enajenación de acciones en bolsa de valores en el artículo 129. Asimismo, encontramos el capítulo 5 sobre la adquisición de bienes, que establece en los artículos 130 al 132 la dinámica tributaria a la que se someten las personas físicas que desarrollen o adquieran bienes. De igual forma está el capítulo 6, que trata sobre los ingresos por intereses en el artículo 133 al 136. De igual forma, el capítulo 7 trata de la dinámica tributaria a la que se sujeta una persona física que realice o que reciba más bien premios, que obtenga premios. Eso se establece en el artículo 137 al 139. Otro capítulo que integra el título cuarto es el capítulo 8. En este capítulo 8 se registra la dinámica tributaria sobre los ingresos por dividendos que se enmarcan en la norma del artículo 140. Por su parte, también el capítulo 9 habla de otros ingresos a los que están
pues, expuestos o a los que pueden tener la oportunidad las personas físicas de obtener, que no se enmarcan en el resto de los ingresos ya aquí analizados. Bueno, este capítulo 9, que es muy singular, que trata de los otros ingresos, cuáles los que sea, otros que no se contemplen en los otros capítulos, pues se enuncian en las normas del artículo 141 y el artículo 146 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Hay otros dos capítulos que no son necesariamente sobre regímenes tributarios, pero sí explican la dinámica tributaria sobre los requisitos de las deducciones que se establecen en el capítulo 10 y que se enmarcan del artículo 147 al 149. Así también está el último capítulo, que es el capítulo 11, que explica la dinámica que corresponde a la realización de la determinación y declaración anual de las personas físicas. Y bueno, esto lo podemos ver en el artículo 150 al 154. Como podemos ver, en este título cuarto de las personas físicas, que se compone de 11 capítulos, dentro de los que pues más se destaca es el capítulo 2, que habla propiamente de las actividades empresariales y bueno, las obligaciones que se adquieren por desarrollarlas. Vemos que pues aquí en esto se explica esta dinámica fiscal que atribuye y que concede la explicación de los diferentes regímenes tributarios a los que se puede someter una persona física con actividades empresariales o no. Como hemos podido observar, con la ley del impuesto sobre la renta, que se dan un conjunto de formalidades a través de diferentes títulos, hasta aquí se ha analizado el título cuarto de las personas físicas y en concreto perseguimos comprender lo que establece el capítulo 2, que habla propiamente de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Es así que con la ley del impuesto sobre la renta, a partir del 1 de enero de 2002, el régimen de las personas físicas con actividades empresariales, que venía operando de manera independiente, se fusiona con el régimen de las personas físicas que obtenían ingresos por honorarios, es decir, que prestaban un servicio profesional independiente. Y a partir del 2002, esto quedó establecido en la sección denominada de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, que se establecen o se enmarcan en el capítulo 2 de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, y que próximamente estaremos desarrollando para que ustedes, estudiantes, y quien desea aprender un poquito más de los regímenes de tributación, puedan comprender mejor esta dinámica tributaria que se atribuye al régimen de los ingresos por actividades empresariales y profesionales que perciben las personas físicas. Por último, esperamos que a través de este modesto ejercicio académico hayamos propiciado un espacio para el análisis y la reflexión acerca de la divulgación del conocimiento y la vida colegiada en el campo de los estudios fiscales y específicamente en el análisis de las diferentes dinámicas y regímenes tributarios atribuibles a las personas físicas. Esperamos que la participación en estas actividades académicas contribuya modestamente a sensibilizar fiscalmente a nuestros colegas y a nuestros estudiantes y con esto poder elevar académicamente el nivel de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es nuestra institución de educación superior. A nombre de mi compañero, el doctor Sergio Enrique Beltrán Noriega y una servidora, les damos las gracias por su atención.